Vamos a hablar hoy de un tema que he llamado falsedad versus verdad. Falsedad versus verdad. Quiero iniciar contándoles la historia de dos tenderos. En un pueblo había dos tiendas, como la del Parry aquí. Había dos tiendas en el pueblo. Y la de Nafo, sí. Ambos tenderos tenían hijos, tenían un hijo cada uno, y habían decidido enseñar a sus hijos a trabajar en la tienda, con el fin de que aprendieran a administrar, a comerciar, a negociar. Al pasar el tiempo, pasar unos meses, los tenderos se encontraron y comenzaron a hablar. ¿Y a ti cómo te ha ido con tu hijo en la tienda? Entonces uno de los tenderos dijo: pues a mí me ha ido muy bien, mi hijo ha tenido unos grandes avances, eso atiende a los clientes con facilidad, tiene una habilidad para el negocio y de verdad que la tienda ha prosperado. Pues ya yo estoy un poco más descansado, ¿cierto? Es más eficiente mi negocio por la ayuda que me está brindando mi hijo. ¿Y a ti cómo te ha ido? No, a mí sí me ha ido mal. Me ha ido mal con el muchacho. ¿Y por qué? Porque resulta que el muchacho se ha dejado meter mucho billete falso. Y entonces el negocio va mal con las finanzas. ¿Cómo has hecho tú para que tu hijo diferencie los billetes buenos de los billetes falsos? Entonces el hombre le dijo: pues es sencillo. Yo lo que hice fue mostrarle el billete bueno. Y le dije: mira, este billete tiene estas características, tiene estas líneas, tiene este número de este lado, tiene esta imagen, tiene esto. Si el billete no es igual a este, entonces es falso. Porque hay muchas maneras de falsificar un billete, pero hay una sola manera de que el billete sea bueno. El billete bueno siempre tendrá las mismas figuras, las mismas marcas, las mismas líneas, los mismos sellos, los mismos bordes. En cambio, el billete falso variará una que otra característica del billete bueno. Cada vez que mi hijo recibe un billete, lo analiza y recuerda el billete bueno que yo le mostré. Si falla en una sola de las características, ya sabe que el billete que le están entregando es falso. Moraleja de la historia: si quieres evitar lo malo o lo falso, ¿qué tiene que hacer? Aprender a identificar lo bueno, ¿cierto? Tiene que aprender a reconocer el bueno. Y además de eso, si usted quiere evitarle a otro caer en la falsedad, debe mostrarle que lo bueno antes que lo falso. Creo que en la comunidad de creyentes sucede un poco lo mismo. Muchos se han dejado meter enseñanzas falsas por desconocimiento de la buena enseñanza. El remedio para evitar ser engañados y prevenir la falsedad es conocer y enseñar la verdad y nutrirse de ella. Así que quiero proponerles que vayamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 6, y encontremos cuál es el consejo de Dios a través del apóstol Pablo para nosotros en esta mañana. Primera de Timoteo 4, 1 al 6. Y me voy a permitir leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera,
seguirán espíritus engañosos y enseñanzas diabólicas. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y por la oración. Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la enseñanza que has seguido. Los invito a orar. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva, que es eficaz, esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, háblanos en esta mañana a través de ella y permítenos conocerte. Permítenos, Señor, aprender de ti. Permítenos, Señor, identificar lo bueno para rechazar lo malo. Señor, te damos gracias por esa bendita palabra tuya. Guíanos a través de tu Espíritu en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, quiero proponerles que estudiemos el texto en esta mañana con dos puntos principales. En primer lugar, la falsedad y en segundo lugar, la verdad. La falsedad y la verdad. Vamos a contextualizarnos un poco con la carta que Pablo escribe a Timoteo. Timoteo se enfrenta a un gran reto. Había sido enviado a Éfeso por Pablo como pastor para que corrigiera algunas cosas que estaban sucediendo en términos de doctrina y en términos de administración. La iglesia de Éfeso estaba conformada por creyentes que venían de diferentes trasfondos. En Éfeso se adoraba a la diosa Artemisa y había un gran templo, Artemisa o Diana. Había un gran templo para adorar a esta diosa y muchos de los que ahora conformaban la iglesia de Éfeso habían sido adoradores de Artemisa o Diana en el pasado. Pero también en la iglesia de Éfeso había personas que anteriormente eran judías y ahora se habían convertido al cristianismo. De la misma manera, dentro de la iglesia confluían personas con diferentes creencias, pero ahora estaban unidos por la misma fe. Por otro lado, Éfeso era una ciudad, lo podríamos decir comercial, pues era puerto marítimo. Y por eso, por Éfeso pasaban dos vías principales, una que conducía a Roma y otra que conectaba a Éfeso con las demás ciudades de Asia, ¿cierto? Esmirna, Sardis, Tiatira, todas esas iglesias que menciona el Apocalipsis. Por esta razón, a Éfeso llegaba mucha gente de muchos lados y cada quien con contextos culturales y religiosos diferentes. Se podría decir entonces que la gente de Éfeso, incluyendo a los cristianos, estaban expuestos a mucha información que circulaba, ¿verdad? Como decimos en términos coloquiales, en términos nuestros, había una revoltura, ¿cierto? Un arroz con mango. La gente oía una cosa de esto, una cosa de lo otro, una cosa del otro, una cosa del otro, y quizá dentro de la iglesia había gente con la revoltura. Habían muchas cosmovisiones, muchas formas de ver el mundo, muchas perspectivas de fe. Entonces Pablo era consciente de esto y era consciente de la influencia que las enseñanzas, en su mayoría falsas,
podrían ejercer sobre la vida de la iglesia. Por ello se dice que esta es una carta pastoral en la que Pablo le enseña a Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia y cómo debe conducirse él mismo, y donde también le dice qué es lo que debe hacer para contrarrestar a los falsos. En el capítulo anterior, capítulo 3, del versículo 14 al 15, Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y seguidamente empieza Pablo a decirle a Timoteo cuál es esa declaración de fe, y es lo que conocemos como el misterio de la piedad. Habla Pablo allí en el versículo 16 de 1 de Timoteo 3, habla sobre lo que hizo Cristo, lo que es Cristo, ¿sí? Y es así como arranca el capítulo 4 con un pero, ¿cierto? Nos dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué es lo que dice el Espíritu claramente? Que algunos se apartarán de la fe, ¿cierto? Porque van a seguir doctrinas de demonios, ¿cierto? Entonces, la falsedad es una advertencia del Espíritu. El Espíritu Santo lo advirtió, ¿cierto? El Espíritu Santo lo alertó. Pablo le está recordando a Timoteo lo que el Espíritu dice acerca de la presencia de falsos maestros cuyas enseñanzas harían que algunas personas se apartaran de la fe verdadera. En pocas palabras, Pablo le dijo a Timoteo: abre el ojo, escucha lo que el Espíritu dijo, ten cuidado, porque vendrán muchos a tratar de engañar a la gente, y lo peor, algunos les harán caso. Dígale al que tiene a su lado: abre el ojo. Eso. Entonces, esa falsedad fue advertida por el Espíritu. Amén. Fue advertida por el Espíritu. Pero además de eso, Pablo le dice a Timoteo cuál es la fuente de esa falsedad. Y dice que la fuente de la falsedad, de esa enseñanza falsa, de esos falsos maestros, son las doctrinas de demonios y de espíritus engañadores. Es decir, es una enseñanza apartada de la verdad de la palabra de Dios. No quiere decir que eran los demonios los que iban a predicar, no. Está el texto tratándonos de decir es que son enseñanzas que vienen de la mente del maligno para confundir a la gente. Amén. Son enseñanzas que vienen haciendo ver la verdad como mentira y la mentira como si fuera verdad. Entonces, la falsedad fue anunciada por el Espíritu y está basada en el error, fuera de la palabra de Dios. Pero también nos dice Pablo que estas enseñanzas falsas son enseñanzas disfrazadas de espiritualidad. Lo decía ahorita, tratan de hacer ver la verdad como mentira. Es una mentira disfrazada, ¿cierto? Una mentira disfrazada. Una espiritualidad disfrazada. ¿Qué era lo que estaban enseñando? Versículo 3 al 4. ¿Qué era lo que estaban prohibiendo? Casarse y comer algunos alimentos. Los maestros falsos estaban enseñando esto de que estaba mal casarse y que no debían comer algunas comidas, pues había una doctrina que se conoce como el ascetismo. ¿Qué era el ascetismo? Eran maestros que se dedicaban a la práctica y a la enseñanza de un estilo de vida de renuncia a los placeres materiales
con el fin de adquirir unos hábitos que condujeran a la perfección moral y espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos el cuerpo debía ser castigado, ¿cierto? El cuerpo debía ser castigado y que lo que en realidad importaba era el espíritu. Entonces ellos creían que podían alcanzar, por así decirlo, la santidad, podían alcanzar la perfección espiritual si castigaban su cuerpo absteniéndose de placeres, como la comida y como el matrimonio. Pero Pablo está diciendo que precisamente es una mentira disfrazada de verdad, porque Dios creó el cuerpo y los alimentos para que los creyentes y los que han conocido la verdad los disfrutaran, ¿cierto? Con acción de gracias. Es decir, para que disfrutaran de la creación bajo el diseño original del Creador. Porque no es por el castigo al cuerpo que se llegue a ser santo, sino por la obra del Espíritu en la vida del que se rinde a Él y se decide a dejarse perfeccionar. Amén. Dice la Biblia, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Por esfuerzos humanos no llegaríamos a ser perfectos. Entonces, una enseñanza falsa que fue advertida por el Espíritu, que está basada en el error y que está disfrazada de espiritualidad. Hoy día, a pesar de nuestras diferencias geográficas e históricas, creo que tenemos ciertas similitudes en nuestra sociedad actual con la comunidad de Éfeso. ¿Cree usted que la alerta del Espíritu sigue vigente para nuestros tiempos? Cierto que sí. ¿Cree usted que en la actualidad hay falsos maestros? ¿Sí o no? La alerta del Espíritu sigue vigente. Los falsos maestros están apareciendo por montones. Cada día, al igual que la comunidad de Éfeso, somos bombardeados por una cantidad de información y de enseñanzas que quizá nosotros no percibimos como enseñanzas. Pero cada día los medios de comunicación nos transmiten una cosa, incluso en las escuelas, la universidad, la calle, el trabajo, nos bombardean de tanta información con enseñanzas diversas, algunas camufladas y otras abiertamente expuestas, ¿cierto? Incluso ya algunos han sido engañados dentro de las comunidades cristianas y ya algunos se han apartado de la verdad. Y pensando un poco en esto, he sacado algunas reflexiones. Número 1, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? La voz del Espíritu que habla claramente, ¿cierto? ¿O la voz de los maestros engañadores, de los espíritus engañadores? ¿La voz del Espíritu de verdad que habla claramente o la voz de los espíritus que nos llevan al engaño y apartarnos de la verdad? Por otro lado, también, en segundo lugar, me he puesto a pensar en que en las falsas doctrinas en nuestro contexto y esencialmente aquí en Betania, quizá no nos llegan desde el púlpito, porque en Betania hemos contado con la gracia del Señor que no nos llegan falsos maestros al púlpito. Eso creo yo, ¿verdad? Amén. Y si falso soy, que el Señor me acuse. Pero en nuestro contexto muy poco nos llegan las falsas enseñanzas desde el púlpito. De igual manera, allá en Éfeso, la falsa doctrina no llegaba desde el púlpito. ¿De dónde estaba llegando la falsa enseñanza a la gente? ¿De dónde? De afuera, de la calle, del contacto con los demás, de lo que la cultura y el medio estaba proponiendo. Nosotros, sin darnos cuenta,
hemos hecho y seguido doctrinas a partir de nuestras tradiciones, a partir de nuestra cultura, a partir de nuestras experiencias personales o de las experiencias de otros. Hemos seguido las doctrinas sin revisar la fuente. ¿Cuántas veces hemos hecho doctrina y hemos seguido doctrinas a partir de un testimonio? Yo no sé si usted lo ha visto, pero a veces un hermano se para, cuenta un testimonio, tuvo una experiencia sobrenatural, sea cierta o no, fue la experiencia que tuvo el hermano, ¿cierto? Y el hermano dice, no, yo tenía tal situación, ayuné 7 días de rodillas, no desayuné, no almorcé, no cené en los 7 días, y al final el Espíritu me habló. ¿Y cuánto luego salimos a practicar 7 días de ayuno? ¿Cierto? Hasta que el Espíritu nos hable. Porque hacemos la doctrina de que el Espíritu habla si ayunamos 7 días. ¿De dónde sacamos la doctrina? Y no de la fuente, que es la palabra. ¿Cierto? Mire, he escuchado de hermanos que no dejan vivir a una, le llamamos lica, ¿verdad? En la casa. Una salamanqueja también, ¿cierto? Porque un día un cierto hermano dijo que las salamanquejas eran brujas y se disfrazadas de brujas, y yo he encontrado hermanos reprendiendo las salamanquejas. ¿De dónde lo sacamos? De la experiencia de otra persona. Quizá de lo que otra persona imaginó, soñó, pensó o yo qué sé. Pero la fuente no era la palabra. Amén. Entonces, nos estamos guiando más por el principio de la funcionalidad que por el principio de la verdad. Porque a fulano le funcionó y no por el principio de la verdad, acudir a la fuente. ¿Cuántos creyentes hay que todavía creen en agüeros? Creemos en agüeros. ¿Eso quién lo dicta? La cultura. La sociedad, ¿cierto? ¿Cuánta gente hay que corre a voltear la chancleta porque si está al revés? Vea, Cindy sabe. ¿Ah? Y eso es esto, y es lo uno, y es lo otro, y es lo otro. Gente que no se afilia a un seguro funeral porque eso es llamar a la muerte. ¿Ah? Porque eso es llamar a la muerte. Y según la palabra, ¿cuándo se muere uno? ¿Cuándo se afilia al seguro funeral? Cuando Dios lo decide. Amén. Entonces mire de dónde estamos sacando doctrinas y enseñanzas sin que nosotros nos demos cuenta. Sin que nosotros nos demos cuenta. La cultura, la sociedad, las tradiciones nos han dicho cosas y las hemos creído como si fueran verdad. Ella acabó la pavita con gona. Tantas cosas que hemos creído, ¿cierto? Por otro lado, quiero hacer un paréntesis y mirar lo siguiente. Miren lo que estaba pasando con el matrimonio en el tiempo de Pablo. ¿Qué estaban haciendo? Prohibiéndolo, ¿cierto? Prohibiéndolo. Lo prohibían algunos maestros porque decían, es malo, es malo. ¿Qué está pasando con el matrimonio hoy? ¿Ah? Por un lado, la gente no se quiere casar. Y anoche escuchaba allí que en la casa estaban viéndose Sábado Felices, me senté un momentico
y escuché un cuentachiste y todos los chistes que dijo fueron en contra del matrimonio. En contra del matrimonio. Y luego, otra cosa que está sucediendo, allá lo prohibían, hoy usted se puede casar con quien quiera y con cuanto quiera, no importa si es hombre o si es mujer, ¿sí o no? Vean el engaño, y ya muchos han aceptado eso. Ya se ha vuelto una enseñanza que muchos han aceptado, que no se predica desde el púlpito, pero que está en la calle, y que nuestros jóvenes, nuestros niños la están escuchando, y si no enseñamos la verdad, van a terminar aceptando la falsedad, ¿cierto? El mes pasado escuchamos de una noticia de 3 hombres que se casaron en Medellín. 3 hombres. Se volvieron famosos. Hay 2 casos en el mundo. El segundo es en Colombia. Le llaman trieja, ya no es pareja, trieja porque son 3 hombres casados. ¿Cuántos vieron la noticia? Entonces, en aquel tiempo, el hogar, el matrimonio, la casa, la familia como institución fue atacada a través de la prohibición. Hoy la familia está siendo atacada también por las falsas enseñanzas, pero a través del libertinaje. El engaño del enemigo metiéndose en las mentes de las personas. Pasemos ahora a lo que Pablo dice, o la palabra dice acerca de la verdad. Luego de que lo alerta sobre las falsas doctrinas, luego de que lo alerta sobre la fuente de las falsas doctrinas, luego de que le habla acerca de la espiritualidad aparente o disfrazada, ahora empieza a decirle qué es lo que Timoteo, debe hacer para enfrentarlos. ¿Qué es lo que debe hacer? Versículo 5 dice, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y por Vea que aquí hay 2 palabras claves. ¿Cuáles son? Palabra y oración, ¿cierto? La manera o lo que Timoteo debe enseñar a los hermanos es la verdad que está enmarcada en la palabra de Dios. Frente a las prohibiciones, Pablo enseñó que todo lo que Dios creó es que bueno, pero que es santificado por la palabra y por la oración. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo que el matrimonio no era malo, que las relaciones sexuales no eran malas, pero que esa expresión de la sexualidad debía estar basada en un marco, ¿cierto? Y ese marco es la palabra y la oración. Amén. La palabra y la oración, un diseño de Dios. La buena doctrina está basada en la única y exclusiva palabra de Dios, no en las historias personales de alguien ni en sus experiencias, sino en lo que Dios dice en su palabra. Es a través de la palabra y de la relación con Dios en oración que recibimos orientación para identificar a los falsos. La palabra es ese billete bueno, ¿cierto? Que me orienta para que yo rechace el falso. La palabra es el filtro que me dice qué enseñanza es buena y qué enseñanza es incorrecta. Toda enseñanza que recibimos debe pasar por ese filtro. ¿Pasa usted todo lo que oye por el filtro de la palabra? ¿Ha hecho ese ejercicio? Y eso no incluye solamente los sermones que escuchamos el domingo
o los que escuchan radio, sino todo lo que nuestra cultura y nuestra sociedad nos han querido imponer. Nuestras tradiciones deben ser pasadas por el filtro de la palabra. No porque ya esto sea una tradición aquí que se hace, debe ser pasada por el filtro. Si la palabra lo aprueba, entonces está bien. Si no, es falso. Amén. En Hechos 17:11 vemos la historia, ¿cierto?, de los hermanos de Berea. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Hechos 17:11. Voy a leer Hechos 17 desde el 10. Dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Escucharon el mensaje y lo escucharon con entusiasmo. Pero ese entusiasmo no les evitó hacer lo que hicieron luego. Dice: día tras día, ¿qué hacían? Escudriñaban. En mi versión dice, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Vea qué ejercicio tan bonito. Escudriñar las escrituras, examinar la escritura para ver si la enseñanza que estaban recibiendo era cierta, era verdadera. ¿Cuánto hacemos ese ejercicio en casa? De escudriñar las enseñanzas. Y ahora no es que yo voy a estar pendiente a ver dónde es que se equivoca el predicador, porque ese es el error en que muchos caen. Están esperando a ver qué malo dijo el predicador para luego salir a publicarlo por allá y a decir, fulano está enseñando esto. No, es examinar para ver si lo que me están diciendo es la verdad y si yo debo seguirlo o no debo seguirlo. Amén. Mire, nosotros tenemos un problema y es que le decimos amén a todo. Cuando el predicador dice amén y no escudriñamos. Le pongo dos ejemplos. El reino de los cielos lo arrebatan los... Vaya a Mateo 11:12. Rapidito. Mateo 11:12. Solo los valientes lo arrebatan. Vamos a leerlo. Sí, Mateo 11:12. Alguien que lo lea, que no lo lea yo, porque después... Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Quiénes lo arrebatan? Los violentos, no son los valientes. ¿Cuántas veces nos emocionamos? Y el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y todo el mundo se para, amén, gloria a Dios, aleluya. Se privan, caen al suelo y todo. Y la Biblia no dice que lo arrebatan los valientes, los violentos. ¿Y qué estaba diciendo Jesús ahí? Que estaba refiriendo a Juan, ¿cierto? A Juan el Bautista, que lo habían decapitado. El reino está sufriendo violencia. Los violentos quieren acabar con el reino. No está hablando de los valientes. Y en caso de que dijera los valientes, contradice una doctrina fundamental nuestra, que es la gracia. El reino no se gana, no se alcanza por la valentía de nadie, se alcanza por la gracia de Jesucristo, que nos salvó, que nos liberó, que nos rescató y que murió por nosotros. No fue por su valentía. Amén. Ahí sí puede decir amén, no se asuste. Otro ejemplo, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Mateo 7:12, ¿qué dice? Oiga lo que es la ley. Haz con los demás
lo que quieres que hagan contigo. No está diciendo no hagas lo que no quieres que no te hagan. Es haz con los demás lo que quieres que haga contigo. En pocas palabras, eso está diciendo, sea intencional, hermano, sea intencional. Vaya y haga el bien que usted quiere recibir, ¿cierto? Diga, hermano. De quitar, hermano, de quitar. De quitar. Sí, de impedir, de entorpecer. Exacto. Y incluso hay una canción por ahí que dice, yo te arrebato a mi familia, yo te arrebato a mí. No sé si la han escuchado, arrebato, arrebato, arrebato. Cierto. Tampoco es bíblica la canción. Entonces, todo debe pasar por el filtro de la palabra de Dios y de la oración. El filtro de la palabra y de la oración. No podemos estar gritando amén a lo que no está en la palabra. Amén. Digan amén. Ahí sí pueden decir amén. Ahora quedaron asustados, ¿no, hermano? Sí. Versículo 6 de Primera de Timoteo 4. Dice, Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la doctrina que has seguido. Amén. Entonces, la enseñanza de la palabra prepara a los creyentes. ¿Para qué los prepara? Para prevenir la falsedad. Pero además de eso, promueve a los siervos. Es decir, hace a los siervos buenos ministros. Amén. ¿Qué era lo que Timoteo debía enseñar? Lo que estaba atrás, ¿verdad? Si esto enseña, ¿qué es lo que debía enseñar? Lo que está en los versículos anteriores. Era lo que Timoteo debía enseñar. Si esto enseña a los hermanos, que es la palabra, ¿para qué? Para prevenir la falsedad. Al hacer esto, Timoteo iba a ser considerado un buen ministro. Y la palabra ministro aquí se traduce por siervo. Amén. Servidor. Si usted quiere ser un buen siervo, ¿qué debe hacer? ¿Cuántos quieren ser buenos siervos? Si usted quiere ser un buen siervo, ¿qué debe hacer? Enseñar, ojo. Si esto debe enseñar. Entonces ahora me dirán, no, pero es que yo no sé predicar. Yo no sé predicar. Pero para ser un buen siervo y para enseñar la verdad, usted no necesita pararse en el púlpito a predicar, ¿cierto? Su hogar, sus vecinos, sus amigos, usted mismo son su mejor auditorio. Amén. Usted como padre de familia y como madre de familia tienen un deber en la casa. Porque como se los dije, en la iglesia, gracias a Dios aquí, no estamos recibiendo mala enseñanza. La mayor influencia de falsas doctrinas viene de fuera y no viene precisamente con el rótulo de religión. Viene con las ideas, con las ideologías que se mueven en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Entonces, papá y mamá, tú debes estar alerta de lo que tus hijos están escuchando. ¿Y qué debes hacer? Enseñar la verdad, enseñar la verdad. No es tarea del pastor o de los predicadores únicamente, no es tarea de los predicadores, no es tarea del pastor, es tarea de todos los creyentes enseñar la verdad. ¿Y cómo era que Timoteo debía enseñar la verdad?
Dice aquí que Timoteo era un hombre nutrido. ¿Nutrido de qué? ¿De qué estaba nutrido Timoteo? De la palabra. Hermano, yo no puedo ir a enseñar la palabra si yo no conozco la palabra. Entonces, ¿qué debo hacer? Nutrirme de ella. Debo leerla, debo escudriñarla, debo escucharla, debo atesorarla en mi corazón. Amén. Aquí nos muestra la figura de alguien, cuando nos dice nutrirse, es alguien que se está alimentando, ¿verdad? Y que está recibiendo, alguien que está nutrido, está recibiendo fortaleza, está recibiendo vitaminas, energía a partir del alimento que come, ¿cierto? Entonces, Timoteo era un hombre nutrido, bien alimentado, fortalecido por las Escrituras. Amén. Pero además el texto nos estaba diciendo que nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has ojo, esa palabra es clave, que has seguido. ¿Qué estaba dando a entender Timoteo? Pablo de Timoteo, que él no solo conocía la verdad, sino que seguía la verdad, ¿cierto? No solo la conocía, no solo la enseñaba, sino que también la vivía y la ponía en práctica. Amén. Había aprendido de Pablo, muy bien. La ponía en práctica. Y es que a veces nosotros tenemos una actitud, no, eso es lo que la Biblia dice, pero ajá, y en ese pero ajá se cuelan muchas cosas, ¿verdad? Entonces vemos que Timoteo no solo enseñaba con el verbo, enseñaba con la vida, porque había seguido la doctrina. Si uno quiere evitar caer en el error, debe nutrirse de la palabra. No solo para memorizar versículos, porque quizás somos muy buenos memorizándolos, pero muy malos viviéndolos. Sino hay que nutrirse de la verdad para vivir en la verdad. La manera eficaz de contrarrestar la falsedad es conociendo, viviendo y enseñando la verdad. Eso es el resumen de lo que Pablo quiso decirle a Timoteo. Abre el ojo. Vienen unos falsos, vienen unos engañadores. El Espíritu lo advirtió. Pero mira lo que tienes que hacer. Mira lo que tienes que enseñar. No pierdas el tiempo tratando de decir lo que fulano dijo, lo que fulano dijo, lo que fulano dijo. No te desgastes en eso. Porque si te pones a analizar la doctrina de uno, después viene otro y saca otra, y después viene otro y saca otra. No pierdas el tiempo en eso. Enseña la verdad. Y cuando enseñes la verdad, entonces los creyentes van a estar en la condición de identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Creo que Dios nos lanza un desafío y un reto muy grande como el que le lanzó a Pablo y a Timoteo. Y es que necesitamos más hombres y mujeres como ellos dos. Necesitamos más Pablos. ¿Cuántos Timoteos tiene usted? ¿A cuántas personas usted está orientando en la fe? Necesitamos hombres y mujeres como ellos, que estén dispuestos a escuchar la voz del Espíritu, discernir y contrarrestar con la enseñanza de la verdad a los falsos.
tenemos que apuntar como iglesia hacia el discipulado. Y como lo he dicho en varias ocasiones, discipulado no es solo llenar un libro. Discipulado es que la persona aprenda a ser como Jesús. Que la persona viva como Jesús. No que solamente sepa lo que Jesús hizo, sino que empiece a hacer lo que Jesús hizo. Eso es discipulado. Amén. Entonces tenemos que apuntar al discipulado, porque muchas veces las personas llegan, reciben al Señor, se quedan aquí, adoran junto con nosotros, pero como no les discipulamos, se quedaron con lo que trajeron, más lo que están recibiendo. Y se forma lo que dijimos, el arroz con mango. Entonces, creo que eso es un reto fuerte que el Señor nos lanza hoy. Tenemos que empezar a buscar un Timoteo o una Timotea y empezar a enseñar la verdad, empezar a compartir de lo que es el Evangelio. Tarea suya como padre y madre de familia, velar por la salud doctrinal de sus hijos. Es tarea suya como creyente, como joven o adulto, nutrirse de las palabras de fe y seguir la buena doctrina que está en la fuente, consagrada en las Escrituras. Es nuestra tarea también y es un reto y un desafío que el Señor nos lanza hoy, hacer lo que llamamos el expurgue, ¿cierto? De las cosas que hasta ahora hemos venido creyendo, haciendo y practicando como si fueran verdad. Y mirarlas a la luz de la palabra. Aprovechar los espacios que se nos brindan para el estudio de la palabra. Tomar nota en el sermón, quien pueda tomar nota en el sermón, y luego revisar y meditar en la palabra que el Señor nos habló. Nutrirse de la palabra. Meditar en la palabra durante la semana y aplicarlo en la vida diaria. Para evitar la falsedad hay que enseñar y vivir en la verdad. ¿Cuántos conocen el dicho popular? Que no le metan gato por liebre. ¿Cierto? En la Edad Media, en la Antigüedad, la liebre, conejo, era un plato muy exquisito y muy común. Pero había gente que quería hacer negocio y entonces pelaba el gato y lo ponía como si fuera liebre. ¿Cierto? Y mucha gente salía engañada. Se comió el gato creyendo que era liebre. Yo les voy a poner un ejemplo más común entre nosotros. ¿A cuántos nos han engañado? Que yo soy uno. De comer pollo esmechado y es iguana. Y usted no sabe, ¿verdad? Porque quizás no ha aprendido a diferenciar el pollo de la iguana. Entonces, hermano, llévese esto. Si usted no quiere que le metan pollo por iguana por pollo, tiene que aprender a qué sabe el pollo y diferenciarlo bien, ¿cierto? Si usted no quiere que lo embolaten, estudie la palabra, viva la palabra y predique la palabra. No solo desde el púlpito, predíquela con su vida, compártala con su familia, con sus amigos. Corrija lo que tenga que corregir y no le diga amén a todo. Amén. Que el Señor nos bendiga.